participación de las masas, no toma en cuenta las políticas que impulsan los procesos populistas, no toma en cuenta los conflictos, los antagonismos, etc. Y en ese sentido plantea que necesariamente un concepto de populismo tiene que ser más integrador de las condiciones económicas, sociales, estructurales para precisamente una explicación. Es decir, de alguna manera Vilas está asumiendo nuevamente el concepto populista clásico que plantea Portantiero, con algunas diferencias, pero por ahí va. Es decir, tenemos el concepto de Weyland, que es básicamente de carácter político, como estrategia política de liderazgo. Tenemos el concepto clásico del populismo en lo nacional popular. Tenemos el concepto de Robert, que es un concepto bastante ecléctico, que toma una u otra característica. Y este concepto de Vilas, que de alguna manera recoge los elementos del populismo clásico, y Carlos de la Torre. ¿Qué es lo que dice Carlos de la Torre? Carlos de la Torre hace su tesis sobre el velasquismo en Ecuador. ¿Y cuál era la característica central del velasquismo? Era llenar las plazas. Entonces, lo que él plantea es que el populismo se caracteriza por una cuestión fundamental, que es la participación de las masas en la política. Este es el elemento central, es el acceso de las masas a la política en el marco de un, reconoce, crisis del régimen político, ¿no es cierto?, que de alguna manera abre un campo para que las masas participen en la política. Es decir, él recoge además el elemento del discurso, el elemento del liderazgo, que tiene un discurso antagonista contra las élites que han sido responsables de las injusticias pasadas. Plantea también la característica de que existe una débil mediación institucional. No es propiamente el populismo un fenómeno político que se congracia con el liberalismo, con la división de poderes. Tiene una visión de una democracia directa, una visión de una democracia que prácticamente irrumpe y que de alguna manera fractura algunos de los elementos de lo que en términos normativos se piensa como el Estado de Derecho, es decir, división de poderes, libertades de prensa, asociación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, Carlos de la Torre reconoce que existe con el populismo una ampliación de los derechos políticos. Por ejemplo, Evita o Perón fueron los que plantearon la ampliación del voto de las mujeres, o Velasco Ibarra, la ampliación del voto acá en el Ecuador. Es decir, estamos hablando de ampliación de los derechos políticos, pero también de los derechos económicos, ¿no es cierto? Una idea interesante que plantea Carlos de la Torre es que, de alguna manera, en el populismo, el pueblo quiere llenar toda la cancha. Es decir, los de abajo quieren llenar toda la cancha. Y ahí el concepto que se recoge de la plebe, ¿no es cierto? La plebe, los plebeyos, de alguna manera se representan en el espacio político, ¿sí?, y se constituyen en el pueblo soberano de la Revolución Francesa. Esta es la tensión que vive el populismo. Por un lado, los sectores populares que participan en la política, ¿no es cierto?, los de abajo, que de alguna manera quieren escindir el campo de lo político, eliminar a sus adversarios y establecer un gobierno de carácter popular con el pueblo soberano en las calles. Esta es la idea de Carlos de la Torre. Pero hay otro autor, Ernesto Laclau. Ustedes ven ahí en el PowerPoint, que ustedes pueden leer luego, los libros de La razón populista, La hegemonía y estrategia socialista, que escribe con Chantal Mouffe. Este autor es muy importante, surge del marxismo, recoge las ideas de Gramsci, pero Laclau tiene una característica. Dice que el populismo se juega fundamentalmente en el discurso. A ver, vamos a ver cómo es que Laclau plantea su idea, ¿no es cierto? Él dice que la democracia no es lo mismo que el liberalismo no es lo mismo que la democracia, que los dos procesos son diferentes.
En el caso del liberalismo, ¿no es cierto? Los liberales hablaban de los derechos de la propiedad, hablaban de los derechos económicos, de la libertad de trabajo, pero no fueron los autores de lo que significa configurar un sistema democrático. La democracia surgió de procesos de participación de las masas. Es decir, estamos hablando de la Revolución Francesa, estamos hablando de la Comuna de París. En los procesos democráticos hay una amplia participación de las masas que implican la irrupción de las masas en la política. Y esto no toman en cuenta los liberales. Los liberales del régimen oligárquico hablan del Estado de Derecho, pero ellos tenían el 3% del electorado y no reconocían la participación de las masas. El populismo en ese sentido es democratizante y los liberales no quieren reconocer esa tensión, no quieren reconocer esta característica democrática que impulsan las masas. Las masas son democráticas también. Esas turbas que se les ve negativamente son positivas. Y en ese sentido cuestiona, ¿no es cierto?, el adjetivo populismo. Él plantea que los liberales maltratan el concepto de populismo, ¿no es cierto?, y le ven como un adjetivo negativo cuando el populismo es básicamente la construcción de la democracia en América Latina. Implica cuestionar la institucionalidad existente, implica reconocer procesos como los de Perón, que confrontó el pueblo contra la oligarquía liberal, pero ¿cuáles son los elementos importantes que plantea Laclau? Básicamente dice que esto es un proceso discursivo. ¿Por qué? Porque hay un sector que lucha por la seguridad social, otro sector que lucha por la salud, otro sector que lucha por la educación, y cada uno puede estar luchando en un momento determinado. Las élites reconocen parcialmente el derecho a la salud o parcialmente el derecho a la educación, y las masas se inscriben dentro del sistema político. Pero hay momentos en que las élites se niegan a reconocer este tipo de demandas y las demandas comienzan a estar represadas. Él plantea que entre esas demandas represadas se forman procesos de equivalencia discursiva, es decir, que van encontrando un común denominador, ¿no es cierto? Y el común denominador implica que algunas de esas demandas se convierten en las demandas predominantes. Él plantea, por ejemplo, la consigna de la Revolución Rusa, que es una consigna clásica: pan, tierra y paz, ¿no es cierto? Y esta consigna, pan, ¿no es cierto? La gente necesitaba pan, la gente necesitaba, los campesinos necesitaban tierra y los soldados necesitaban paz. Los soldados que estaban luchando contra Alemania necesitaban paz. Y esos tres elementos se van articulando alrededor de la Revolución Rusa y se produce la insurrección dirigida por Lenin. Se forma un pueblo, ¿no es cierto?, articulando sus demandas, ¿no es cierto?, y en ese sentido plantea que esto es precisamente la base sobre la cual se construye la hegemonía. La hegemonía es una forma en la cual se configuran los distintos proyectos, demandas e intereses de la gente articulado alrededor de una consigna o lo que plantea Laclau alrededor de un líder. El líder sería la personificación, lo que llama el significante vacío en el cual se articulan las distintas demandas y van encontrando su unidad. Unidad que además es antagonista contra contra las élites que han estado gobernando, ¿no? Para Laclau, ¿no es cierto?, tenemos nosotros una visión negativa del marxismo clásico. Para él, no esa construcción del discurso de la hegemonía no tiene que ver directamente con los conflictos de clase en la estructura social que planteaba Lenin o que planteaba Gramsci. Para Laclau hay demasiados actores que no son necesariamente clase, como por ejemplo el movimiento, el movimiento feminista, o lo que significa el movimiento ecologista, o lo que significa intereses particulares de las clases medias, de los intelectuales o los artistas. Todos esos elementos que no son necesariamente expresión de una clase social son los que se articulan. La hegemonía es la construcción. En ese sentido reconoce a Gramsci, pero lo independiza de su versión marxista
de que este fenómeno tiene que ver con la estructura social. Entonces, lo que estamos viendo aquí en realidad es una discusión que se ha dado en todas las ciencias sociales entre lo que significa la estructura social y la agencia. Aquí está precisamente esta crítica que una serie de autores hacen al marxismo. El marxismo fue, digamos, el elemento determinante del pensamiento en los años 60, ¿no es cierto? Pero luego, con el neoliberalismo, comienzan a haber una serie de corrientes distintas, como por ejemplo la de Weyland, que plantea que se tiene que independizar los fenómenos de carácter político de los fenómenos de carácter económico y social. O como Laclau, que dice que los fenómenos culturales, en concreto el fenómeno del discurso, tiene que independizarse de la estructura social. En cambio, para Portantiero o por ejemplo para Maristeles Vampa en ese tiempo y por ejemplo para Carlos Vilas, hay que analizar los fenómenos políticos, no pueden dejarse de tomar en cuenta el contexto económico y social. Es decir, lo que dice Roberts también, la crisis de los modelos son los que provocan fenómenos de carácter político. En este sentido, la autonomía de lo político que está en juego, ¿no es cierto? En estas 4 visiones que hemos visto, en estas 5 visiones, lo que es el populismo clásico, ¿no es cierto? Lo que es la visión de Roberts sobre el concepto de populismo radial, el tema de populismo como estrategia política de Weyland, el giro discursivo y esta visión de Carlos de la Torre que de alguna manera integra algunos de los elementos. Lo importante de Carlos de la Torre es que reconoce el reformismo, pero también plantea como un elemento central la participación popular. El populismo es la participación de la plebe y en ese sentido la irrupción de la plebe en este momento ya estamos terminando. Y la participación del liderazgo político. Quisiera pedirles que luego vean el PowerPoint, que lean algunos de los textos. Les agradecería mucho que me manden sus comentarios y que podamos tener el foro hoy. A las 6 de la tarde se abriría entonces la plataforma para que ustedes puedan plantear las inquietudes que tienen sobre las lecturas. No se olviden de mandarme en ese sentido sus trabajos. Y tendríamos para la próxima semana la sesión que ya tiene que ver con los procesos nacionales. Que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias.